Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, como siempre, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar con dos mujeres, representan a organizaciones diferentes, pero que están trabajando intensamente por una gerencia social con un desarrollo social importante. Vamos a hablar con Gabriela Chumpitaz de AFI Perú, una asociación que trabaja con infancia, con organizaciones de jóvenes, de estudiantes, que tiene un interesantísimo programa de voluntariado y lo que busca es hacer que la gente en sus comunidades, en sus barrios, en sus sectores, pueda tener una vida más feliz, más armónica, más comprometida con su comunidad. Tienen proyectos muy interesantes. Vamos a conversar con Gabriela Chumpitaz en un instante. Y más adelante estará con nosotros Cristina Valega de Aequales, una organización que promueve el empoderamiento laboral de las mujeres a través de una serie de investigaciones, consultorías, de toma de conciencia, de data, que permite establecer cuál es la situación de las mujeres en el mundo laboral y preguntarse por qué hay una brecha tan grande en el mundo laboral entre hombres y mujeres. Con esto vamos a regresar después de la pausa. Mil gracias por estar con nosotros en Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado al principio del programa, estamos trabajando varios temas que tienen que ver con organizaciones sociales. Y una de ellas es AFI Perú, una asociación que busca una feliz infancia, una organización de jóvenes, estudiantes y profesionales de diversas disciplinas y especialidades que juntos trabajan para promover una feliz infancia. Pero claro, una feliz infancia es un rótulo enorme, ¿no es cierto? Pero estoy seguro que Gabriela Chumpitaz, nuestra invitada, nos va a ayudar a acotar y a entender de qué se trata, qué proyectos tienen y cómo los desarrollan. Gabriela, bienvenida, un gusto tenerte en el programa. Sí, bienvenidos y de verdad que gracias por la invitación, Carlos. De verdad que feliz también, ¿no?, de estar aquí. Sí, nosotros somos muy ambiciosos, lo reconocemos. Nosotros nos hemos puesto la valla súper alta. De por sí, ¿cuántas personas pueden decir que son felices, no? Es ambicioso. Pero lo que entendemos y también lo que promovemos con la feliz infancia es principalmente tres cosas: que un niño y una niña y un adolescente, a pesar del lugar en el que hayan nacido, a pesar, no sé, de la familia que tenga, pueda tener acceso a oportunidades de calidad educativa, que pueda tener, digamos, acceso a la salud y principalmente también que pueda tener como que un entorno de por sí saludable, ¿no? Un entorno, me refiero a un entorno medioambientalmente saludable, físicamente también, digamos, con ciertos accesos. Y es así que nosotros desarrollamos proyectos sociales, pero con un componente que es muy propio de nosotros, que es a través del voluntariado, a través de las diferentes modalidades de voluntariado, porque justamente creemos que somos los jóvenes los que tenemos que estar allí un poco a la batuta de la generación de cambios, ¿no? Es esta mentalidad joven y también jovial, que creemos que podemos hacer más innovaciones para transformar, sobre todo ahorita la causa educativa, que estamos muy enfocados a ello. De acuerdo. ¿Quién funda ASI? Empezó como un proyecto, como un sueño, en verdad, ¿no?, de dos estudiantes de la universidad, de la PUC justamente, Ita Roncal y yo, y empezamos así como con muchas dudas, con muchos retos, con muchos miedos y con muchos prejuicios, ¿no? De hecho, el hecho de ser mujeres, de estar paradas o de trabajar justamente en zonas como el Cerro El Pino o Sarita Colonia en el Callao. Entonces era como superar muchas cosas internas y también externas, ¿no? Así que lo fundamos así como una fundación, como una organización civil sin fines de lucro, que más adelante empezaron a llegar más personas más, estuvimos locos y locas, que fueron sumándose al movimiento. ¿Eran ustedes estudiantes en ese momento? Sí, estábamos entre sexto y séptimo ciclo, hace ya algunos años. De acuerdo. ¿Y esto cuándo ocurrió? Empezamos el primer proyecto, Pinoteca, en el Cerro El Pino de la Victoria, en el 2008. En el 2008. O sea, hace casi 10 años ya. Hace casi 10 años. Sí, ya. Por eso digo, ya no somos estudiantes, por lo menos no de pregrado. Ok. La formación de ustedes dos... Nosotras somos comunicadoras para el desarrollo. Las dos son comunicadoras para el desarrollo. De hecho y es súper bacán también porque nosotros ahora nos dedicamos a proyectos de educación. Yeah. Y a veces se dice, pero no son educadoras. Claro. Y solamente
Sin embargo, sí utilizamos como los términos, ¿no? No sé, educación inclusiva, vínculo educativo, eso, porque hemos aprendido más en la cancha y creemos harto en eso, ¿no? A veces yo creo que también como que ser de otra especialidad te hace ver otras cosas Seguro. con otra mirada, ¿no? Seguro. Pero sí, obviamente, nos fortalecemos dentro del equipo con psicólogos educativos, con especialistas en educación, ¿no? Para tener, digamos, un equipo sólido y también que podamos armar propuestas también de acuerdo a las políticas nacionales, ¿no? De educación. Quiero llegar a los proyectos, pero antes quisiera terminar de entender el componente y los componentes de la organización. Sí. ¿Cuánta gente trabaja actualmente, Gabriela, en AFI? Nosotros somos voluntarios, somos un equipo de 12 voluntarios. 12 voluntarios. Como equipo ejecutivo, pero trabajamos con programas. O sea, por ejemplo, en el programa de El Pino tenemos un staff 25 a 30 voluntarios por semestre. Ya. En el programa de Sarita Colonia sí estamos trabajando ahorita solo con 2 voluntarios porque se está empezando un proyecto un nuevo proyecto. Muy bien. Y Entonces, a lo largo... ¿esta es una organización que se sostiene en el voluntariado? Sí. Sin voluntarios no podrías dar un paso. No. No. O sea, nuestra apuesta es por un voluntariado bien gestionado. Ajá. Que dé resultados en el ámbito educativo. O sea, como que nos hemos especializado en un voluntariado de educación. Perfecto. ¿Cuántos proyectos manejan en un año? ¿Cuál es la capacidad para manejar proyectos? Ahorita tenemos 2 proyectos, pero sí hemos trabajado un proyecto bien grande con la Embajada de Estados Unidos. ¿Cuál fue? Educasalud, que era un proyecto también justamente en salud educativa, en el que buscábamos que especializar o formar voluntarios de las carreras de medicina, psicología, trabajo social también, ¿no? Para que ellos realicen como que los capacitábamos, los formábamos y luego ellos tenían intervenciones en espacios, digamos, de mayor vulnerabilidad y riesgo social, ¿no? ¿Educasalud no continúa, Gabriel? ¿O el proyecto terminó? Hemos tenido 2 versiones y este año no hemos continuado. No han continuado. Sí. De acuerdo. Entonces, este es uno de los proyectos más grandes que han manejado. Sí. ¿Algún otro que me puedas comentar de esta magnitud? Bueno, el programa Pinoteca, que es... Pinoteca. Sí, ahí a lo largo de los años hemos formado a 1,000 voluntarios y también hemos capacitado a docentes. De hecho, establecimos un curso virtual en el que llegamos a 900 docentes, justamente para que ellos puedan, a través del portal de Perú Educa, para que ellos puedan ir insertando, digamos, ciertas metodologías que nosotros hemos como desarrollado a lo largo de los años, que es incluir el juego y también la utilización de las artes plásticas. Esas son como que nuestras grandes líneas de intervención. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es que los docentes, al utilizar estas nuevas, bueno, ni tan nuevas, pero en realidad como que incluyan estas estrategias pedagógicas dentro de sus unidades curriculares y que a través de ellos puedan ir viendo los resultados, ¿no? Y algo que es como que transverso a nuestros programas es lo que fomentamos ahorita mucho, que carece, creo, el sistema educativo peruano, que es el vínculo educativo. Vínculo. Sí, aquí llamamos eso. Ajá. Por ejemplo, ¿tú recuerdas algún maestro que haya impactado en tu vida? Muchos. Sobre todo en secundaria, los recuerdo con claridad. ¿En serio? Sí. Qué hermoso. ¿De qué curso más o menos? Historia universal, sin duda, y literatura. Y literatura. Sí. Y eso marca a la persona. Y absolutamente. Y eso porque se establece porque hubo un vínculo justamente, hubo un vínculo entre el docente y los estudiantes. Aquí es lo que, y por eso es que es lo, y inclusive también hay muchos estudios que te dicen de que el estudiante, sobre todo la persona cuando está joven, cuando está en formación, si tiene el acompañamiento adecuado de una persona adulta, madura, que ya digamos sepa lo que quiere en la vida, va a tener un mayor éxito que otra. Pero uno esperaría eso de cualquier maestro, Gabriela. Sí. O sea, lo que me hablas es de una crisis mucho más profunda, ¿no es cierto? Sí, es complejo, por eso también que estamos planteando también programas para trabajar. Bueno, hemos capacitado también, pero aún queda corto, ¿no? De hecho, tenemos que entrar como en la universidad, en los institutos pedagógicos, que de hecho queremos entrar en los institutos pedagógicos porque lo que hemos visto mucho en campo es de que hay muchos docentes, sobre todo los docentes que son, que llegan a los lugares como Ventanillo, Cieneguilla, que vienen más que vienen de institutos pedagógicos, no por decir que son más o menos, pero sí como que necesitan más herramientas también de
de cómo establecer estrategias de aprendizaje para todos sus alumnos, ¿no? O sea, Atendiendo a la diversidad. Gabriela. Bueno, sí, sí. Y es curioso, pero justamente ahora por todas las evaluaciones que se hacen, a los colegios que están en mayor situación de vulnerabilidad, mandan a los que tienen menor calificación. Y eso es real. O sea, si yo, por ejemplo, soy docente y tengo una buena ponderación, yo elijo dónde voy. Claro. Y me voy, no sé, a un colegio que sea medianamente bueno, ¿no? Sí. Pero los que tienen menor calificación, o sea, que son los peores, ellos ya no tienen la capacidad de elegir, entonces los mandan a los más alejados, a los que están como entre fronteras, a los que simplemente ya, bueno, te queda ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan estas personas? Simplemente estar su año y salir. Claro. Entonces no hay institucionalidad, no hay mucho menos vínculo educativo y finalmente no hay un tema que también estamos como explorando, lo que decimos capacidades instaladas, ¿no? O sea, sobre todo nosotros como ONGs, digamos, que trabajamos, estamos 1, 2, 3 años, buscamos trabajar con docentes que permanezcan en el tiempo, pero como van rotando, entonces es como, ¿dónde dejamos las capacidades? Es un tema bastante complejo en el que creo que más organizaciones también deberíamos, o quizás juntarnos y empezar a intervenir. Entiendo. El tema de los profesores, pienso un poco en voz alta, sin conocer el tema a profundidad como lo conoces tú, Gabriela, es que instalado el sentido de meritocracia, los mejores profesores eligen los lugares que les son más cómodos también, es natural, Sí. cerca a casa, o sectores medios, digamos, ¿no? Pero claro, tú dices la figura debería ser al revés, de pronto, los mejores profesores deberían estar en las escuelas donde hay más vulnerabilidades. Pero claro, eso es mucho más complicado, ¿no? Sí, es verdad. Pero también tener otros mecanismos también, ¿no? O sea, igual, si estás mandando como que al que tiene menor rango, que tiene menores conocimientos, etcétera, al Claro. peor lugar, tienes que darle otras condiciones Claro, también, claro. ¿no? No rompe O la mayor. brecha, además de, ¿no? Esa fractura de la pobreza Exacto. no la vamos a romper No así. se, digamos. tal cual, no se quiebra el círculo de pobreza Así finalmente. es. Interesante. Sigamos un poco Sí. explorando, que me Nos parece salimos un interesante. poco. No te preocupes. Funcionan con proyectos. ¿Quiénes financian sus proyectos? Bueno, hemos tenido diferentes fuentes de financiamiento Ajá. ahorita justamente y necesitamos como, por eso que me encanta estar en esta entrevista también porque creo que tenemos que llegar a más personas, ¿no? Ahorita no tenemos un financiamiento fijo, en lo cual sí es como organización sí es como que preocupante, pero nos han financiado, bueno, la Embajada de Estados Unidos, hemos tenido 2 financiamientos de fuera, de Inglaterra, a través de una organización que se llama Peace Child, y ahí tuvimos un capital semilla de Achoca, que es una red de emprendedores sociales. Y nosotros, lo que pasa es que nosotros siempre estamos como que a la casa de fuentes de financiamiento, de concursos. Ahí una vez también trabajamos con la Fundación Telefónica, con una empresa que se llama Proda, que con ellos trabajamos un programa en Sarita Colonia, en el Callao. Y hemos hecho voluntariado corporativo también con la empresa HP. O sea, tratamos de estar así como diversificar nuestras fuentes. Es todo un reto también. Claro, además, ya hace varios años que la cooperación internacional ha Sí. reducido sus aportes al Perú. Eso Sí, complica eso nos mucho afectó más, ¿no? bastante. De hecho, en Seguro. nuestros primeros años, o sea, nosotros dijimos, uy, esto va a ser, bueno, no pan comido, pero Coser y cantar, digamos. obtuvimos los 2 primeros años financiamiento de fuera. No fue tan complicado, o sea, tuvimos que armar el proyecto Claro, como lógico, proyecto, lo concursos. presentamos y lo obtuvimos. Ajá. Pero después de los 2 años empezamos Se como, complicó todo. sí, porque justamente en realidad no fue como que nosotros, sino en realidad una realidad. Quiero proponerte algo. Vámonos a la pausa y al regresar necesito que me cuentes del sistema de voluntariado que han establecido, porque tener voluntarios no es tan sencillo. Es toda una gestión, No es, sí. así eso es cierto. No es convocar y decir, vete a trabajar con nosotros. No. Hay que trabajar con ellos, hay que capacitarlos, hay que acompañarlos en el campo, una serie Sí. de cosas que hay que hacer. Pero conversemos de ello tras la pausa. Perfecto. Gracias por estar con nosotros, Gabriela. Un gusto tenerte aquí. Pausa en Espacio de Gestión. Regresamos en un instante. No se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos acompaña una entusiasta profesional en comunicación para el desarrollo, Gabriela Chumpitaz, que forma parte de la cabeza de AFI Perú, una asociación que maneja una serie de proyectos centrados en la infancia.
y que han puesto énfasis en educación en los últimos años. Gabriela, nos habíamos quedado en el tema del voluntariado. ¿Cómo es el proceso de recolección de voluntarios, de convocatoria, de capacitación y luego el acompañamiento en campo? Sí, de hecho me encanta que podamos hablar de esto porque yo creo que las organizaciones que hacemos voluntariado, o sea, creo fehacientemente en el voluntariado y creo que puede tener muy buenos resultados, pero si es bien gestionado. O sea, lamentablemente también he observado, y también porque quizás he participado en varios programas antes, en el que es como que, ya, tú eres voluntario, ya, no sé, engrápame las hojas, o digamos, no utilizar el potencial que realmente tiene un voluntario, ¿no? Entiendo. Es un talento, y de hecho nosotros decimos, como AFI nos dedicamos a gestionar el talento voluntario para transformar la educación. Entiendo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros pasamos por un proceso de convocatoria, selección, en el que somos bastante ajuiciosos también porque trabajamos con niños. Es decir, no podemos permitir que cualquier persona, digamos, por bien intencionada que sea, tenga vínculo o tenga un trabajo tan cercano con niños. Hay que tener muy responsables también. Y lo otro es un proceso de inducción. O sea, lo que nosotros nos especializamos es en un voluntariado de educación. Entonces tenemos que capacitarlos, formarlos, también como que articulando con las estrategias que nosotros promovemos, ¿no? Que son el arte, las artes plásticas, sobre todo, y el juego, ¿no? Entonces, después del proceso de formación, desde este primer proceso de inducción, luego ellos ya empiezan a ir a campo. En este proceso de campo hay un tema de acompañamiento, porque definitivamente hay muchos voluntarios que pueden tener como que las condiciones y las habilidades blandas pero están enfrentando, y que pueden haber trabajado con niños antes, pero han trabajado con niños, no sé, de un colegio particular. Entiendo. Que, con otras necesidades, ¿no? Claro. Entonces, generalmente nuestros programas van con niños que tienen un mayor nivel de ansiedad, que viven o han presenciado actos de violencia, que por ahí, no sé, algún voluntario le puedan haber dicho, sí, no vine la semana pasada porque tuve que cuidar a mi hermana que su pareja le pegó y tuve que estar cuidándola. Entonces es un shock en el que los voluntarios necesitan tener, digamos, una figura, un coordinador que esté allí como para darles un poco el aplomo, exacto, y la contención como para, esas son las realidades que buscamos transformar, ¿no? Entiendo. Y bueno, y ese es como el proceso, ¿no? La convocatoria, selección, inducción, formación y el acompañamiento. Y luego tenemos un cierre, generalmente, finalizando los semestres. ¿El voluntariado está por proyecto o está permanentemente y lo puedes usar en varios proyectos si él desea trabajar en ellos? Sí, de hecho trabajamos por proyectos, generalmente por semestres, que es de acuerdo también al calendario académico de las universidades o institutos, pero tenemos un pool, digamos, de voluntarios. Ahorita tenemos una base de más de 1,000 voluntarios que han pasado, digamos, por la formación, ¿no? O sea que en cualquier momento, no sé, por ejemplo, cuando hemos tenido temas de desastres, como que convocamos a todos y vamos para hacer una acción conjunta, ¿no? Sí, porque de cierta forma lo que buscamos es formar una red también de voluntarios, ¿no? ¿Cómo se le dice no a un voluntario? Es difícil. Es difícil, pero ellos también entienden que están en un proceso. Es como, no sé, tú postulas a un trabajo, o sea, tiene la misma seriedad. Te pueden decir que sí o te pueden decir que no, ¿no? Y bueno, el primero... Sí, cuando me dicen no en un trabajo, pero tengo competencias, ¿no es cierto? Cuando es un voluntario que lo que tiene es ímpetu y ganas y una conciencia de pronto social muy grande y que de pronto le dicen, no, lo siento, no estás listo, debe ser muy duro, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ellos primero llenan un formulario. Entonces ahí en verdad se explora, sí, es su primer filtro. Se explora sus motivaciones, sus intereses, ¿no? Y bueno, lamentablemente si no, aunque no lo creas, de verdad hay cada postulación como que quiero hacer porque tengo tiempo, porque me sobra tiempo. Entonces, de acuerdo. No podemos decir que... Así es. Sí. Gabriela, el tiempo siempre será corto. En radio, cuéntame del proyecto en Sarita Colonia. ¿En qué consiste? Sí, es uno de nuestros proyectos ahorita como que, hermoso. Estamos iniciando un programa que se llama Marinera Responsable. ¿Marinera? Sí, Marinera Responsable. La marinera creo que es muy vista como una danza de élite, ¿no? O sea, cuando yo empecé a pensar, porque hay una voluntaria que es la que baila marinera, yo pensé en dos cosas. La marinera es como que tienes que invertir en clases, como que no son baratas, son caras.
Y los trajes son súper costosos, ¿no? Es como tienes que tener una inversión. Entonces, cuando esta chica que se llama Milagros, Milagros y Andrés son los voluntarios con los que estamos armando el programa, me contaron, ¿no? De todo lo que y cómo podíamos engrajenar toda esta iniciativa y esta voluntad. Dijimos, hagámoslo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Generar un elenco en una comunidad en la que no tiene, digamos, ese acceso, esa oportunidad de ser formados a través de la danza, para fortalecer la autoestima de los chicos de Sarita Colonia, porque efectivamente desde Sarita Colonia, el penal, ¿no? Es como que el estigma, ¿no? Total, es lo primero que yo he pensado cuando me Sí, Sarita Colonia. Claro, y sin embargo nosotros llevamos ahí ya trabajando hace 5 años. Claro. Y bueno, hay mil historias en eso, pero lo tercero también es que lo que buscamos es fortalecer justamente el vínculo entre los padres. ¿Cómo? Mientras los chicos van a ir aprendiendo de la danza, sus padres van a estar en otra aula elaborando sus trajes, pero utilizando material reciclado. Entonces ahí tenemos como que quebramos estas dos barreras que tienen cualquier chico para estudiar o para aprender marinera, ¿no? El tema de las clases y los trajes. Entonces estamos allí articulando, trabajando con la institución educativa 5082, que es, de verdad que es increíble ese colegio, me encanta trabajar en ese colegio, porque tiene un director muy comprometido, que es fundamental. Sí, que es como... Un liderazgo, claro, ayuda Sí, un montón. es un líder pedagógico, es una persona como muy receptiva a generar cambios en la educación, o sea, es un aliado perfecto. Okay. Estamos también trabajando allí con la policía, con el comisario de la comunidad, y como ellos tienen la red trabajamos aquí en Sarita, pero ellos también trabajan como que con este colegio y con las otras 6 instituciones educativas. De acuerdo. Entonces, estamos ahí trabajando, bueno, ahorita como que el Estado, la sociedad civil, ¿no? Y lo que buscamos más bien es como que seguir articulando con más actores, ¿no? Invitar quizás a una empresa o también al gobierno regional del Callao, ¿no? Estamos empezando en agosto, ¿no? O sea, ahorita vamos a empezar como la convocatoria, vamos a tener una muestra de marinera por 28 de julio, ¿no? Como para promover también el interés en los participantes. Ahora, Gabriela, dime una cosa. Este es un programa de gerencia. Uh-huh. Y como buena gerencia necesita indicadores de gestión. Uh-huh. ¿Qué indicadores en ese proyecto en concreto manejas? ¿Cómo mides el éxito de un programa que se centra en la marinera, en el involucramiento del barrio, de los chicos de la escuela, de padres, el tema del reciclaje, lo medioambiental? ¿Cómo mides el éxito? Uh-huh. El programa va a ir enfocado en fortalecer la autoestima. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es un primer test, digamos, para medir la autoestima de los participantes, que van a ser ahorita poquitos, porque es la primera vez, van a ser 60 niños. Por otro lado... ¿No está poquito? ¿Cómo está poquito 60 niños? Bueno, 60 familias, sí. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos trabajado, no sé, con 150, 100, sí. Bueno, ya. Y entonces, me hablabas de medición. Sí, o sea, primero vamos a partir con una evaluación más psicológica para medir la autoestima, porque el programa, digamos, ese va a ser como que su foco principal. Uh-huh. Por otro lado, para medir el involucramiento de las familias, estamos haciendo un instrumento también para seleccionar a las familias, porque hay muchas personas interesadas, ¿no? Y en este instrumento también lo que vamos a buscar es como que determinar de cierta forma, ¿no? Cuál es la forma en cómo se relacionan los padres con los niños, ¿no? Y cómo este espacio podría fortalecer este vínculo. ¿De qué otra forma vamos a medir? Bueno, con la participación también, indicadores más cuantitativos como de participación de los estudiantes, que no deserten del programa, ¿no? Y que finalmente lo puedan concluir. Es una medida bien cualitativa, la primera parte, ¿no? Sí, la autoestima, sí. ¿Cómo mides que tu autoestima ha mejorado, digamos? Sí, eso yo los dejo a cargo de los psicólogos, que ya pero sí, existen muchos test, muchas pruebas también como para ir midiendo, digamos, la autoestima o cómo se va fortaleciendo también a lo largo del tiempo. Gabriela, ¿tienes la sensación que tus proyectos en general, algunos con un sesgo, con otro sesgo, con una mirada más educativa, menos educativa, uh-huh, quizás más en salud, menos en salud, dirías que son replicables? ¿Que otra comunidad con otras características podría ser suyo los proyectos de AFI?
Sí, 100%. De hecho, 100%. Mira que no lo dudas, ¿eh? no lo dudo porque de hecho son muy sencillos. O sea, nosotros, de hecho todos los programas tienen como un componente de replicabilidad alto, ¿no? ¿En qué sentido? Pinoteca, lo que necesitas, bueno, es la buena pro, digamos, de la institución educativa, que te abra el espacio, que genere, digamos, el vínculo, ¿no? O el primer contacto con la comunidad. En el programa Educasalud es de formación, o sea, nosotros formamos a los voluntarios y ellos luego tienen un impacto en la comunidad. Y de hecho, más bien, justo para el próximo año quisiéramos hacerlo, ahora lo hemos hecho en Lima, pero quisiéramos hacerlo descentralizadamente, ¿no? Porque no es tan complicado ahora utilizando las tecnologías, pero sí necesitaríamos como quizás la plataforma para. Interesante. Bueno, entonces me dices que es replicable. ¿Y te imaginas sostenible en el tiempo? Es decir, ¿dirías que la intervención, por ejemplo, en el caso de la marinera, es por un tiempo acotado y determinado y luego el colegio y la comunidad podrá seguir con el proyecto? ¿O ustedes tendrán que estar ahí mucho tiempo hasta que esto ¿no? eche raíces, florezca? Y ¿cómo mides la sostenibilidad? Claro, lo que nosotros... Sí, justo, a ver, hablando específicamente de Marinera Responsable, lo que buscamos es de que a través de estos grupos luego se formen bailarines también, que ellos puedan igual como que... Eso es interesante. Volver a ser, digamos, los maestros, claro, digamos, ¿no? Claro, buenísima idea. Lo que pasa es que en temas de educación, en verdad, sí tenemos que pensar como en mediano y largo plazo, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta, absolutamente menor o trivial, pero por lo general son las chicas las entusiasmadas con el baile. Los muchachos en el colegio, ¡ay, no, bailar! ¿Cómo han hecho para convencerlos? Lo que pasa es que ya nosotros, este es un programa anual, sí es un reto, pero nosotros estamos trabajando ahí desde hace 5 años a través de 3 programas, bueno, 3 talleres. Uno de esos es el de danzas folclóricas. Ajá. Y que solamente lo hemos hecho por 5 años lo hemos hecho por entre 8 semanas, 2 meses, yeah. Enero y febrero. Y sí nos sacó... ¿Ah? ¿Repleto los chicos se apuntaron? Tenemos 100. Está súper bien. Entonces, más bien ahora vamos a hacer esto durante el año, que era algo que esperábamos hace mucho tiempo. Sí, obviamente hay algunos chicos que pueden estar más interesados que otros, claro, ¿no? Pero es por eso el proceso de inscripción y de selección. Gabriela, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado de AFI y que siga pues adelante y que crezcan y que haya mucho voluntario y que haya mucha cooperación para poder desarrollar proyectos. Sí, tú has dicho un tema clave, ¿no? El tema de la cooperación, ¿no? Necesitamos, digamos, mientras más personas articuladas, nacionales, extranjeras, podamos sumarnos, mucho bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya, gracias a ti. Gabriela Chumpitas, de AFI Perú, ha estado con nosotros en esta primera parte del programa. Vámonos a la pausa y seguimos aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya volvemos. Bien, seguimos en Espacio de Gestión. Y si algo nos interesa en este programa es el enfoque de género. Un enfoque además entendido de la manera correcta, por cierto, que es el intento de cortar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Un enfoque que permite igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hace AEQUALES, una organización que promueve el empoderamiento laboral de las mujeres. Interesante, ¿verdad? A través de consultorías especializadas en procesos, en cultura, en políticas organizacionales, todas ellas, por supuesto, con enfoque de género. Ellas trabajan para reducir las brechas de género y así generar beneficio a las empresas. O sea, lo que nos están diciendo es que si esta brecha se reduce, tus ingresos van a ser mejores. Eso es muy interesante. Cristina Valega, de AEQUALES, está con nosotros. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por tenernos acá para hablar de este tema que en realidad es bastante relevante. Cada vez se está hablando más también a nivel público, pero todavía falta, ¿no? Y un poco lo que tú mencionabas, queríamos comenzar planteando la realidad en cifras. Adelante. Que sabemos, ¿no? Según el Global Gender Gap Report, en Perú, en los puestos de directorios, solamente el 6% son ocupados por mujeres. Okay. Es decir, si vemos 100 puestos de directorio, por ejemplo, 6 serían mujeres y 94 serían hombres. Entiendo. Y si ampliamos un poco a los primeros niveles de las empresas luego de los directorios,
tenemos que el 16% de estos puestos son ocupados por mujeres, es decir, el 84% por hombres. Eso nos muestra una realidad, que es que las mujeres están teniendo dificultades en las organizaciones para llegar a puestos altos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer y que debemos buscar responder y trabajar es ¿por qué ocurre eso? Porque evidentemente, como ya mencionaste al inicio, no ocurre porque las mujeres tengamos menos capacidades o porque no estemos haciendo algo bien como los hombres lo han hecho. Y tampoco es una cuestión de tiempo como antes se decía, porque las mujeres han ingresado ya al mundo educativo una gran cantidad de años atrás y han podido ya hacer línea de carrera. Entonces lo que está pasando es que hay diferentes barreras en la sociedad y en el acceso y en la escala en estos puestos que hacen que las mujeres no tengan las mismas oportunidades para desarrollarse que sus pares hombres. Barreras que muchas veces incluso no notamos y pensamos que no existen. Pero estas cifras nos vuelven un poco a la realidad y nos hacen ver el problema. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, por ejemplo, podemos dividirlas en barreras externas y barreras internas. Si bien las barreras internas también van a ser externas, luego vamos a ver. Algunas barreras externas, por ejemplo, son los estereotipos de género. Tenemos ya la idea preconcebida, sobre todo en una sociedad como la peruana, que las mujeres y los hombres hay determinados trabajos que no podemos hacer en igual medida. Entonces, por ejemplo, incluso si vamos por sectores, hay rubros de empresas o de organizaciones que vemos que están mucho más masculinizados, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en minería todavía, ¿no? Vemos también que hay buenas prácticas de organizaciones buscando quebrar estos estereotipos. Y lo mismo vemos también en otras áreas. Por ejemplo, en el ranking PAR, que de hecho luego podemos comentar, que es un diagnóstico que hace adecuables a las organizaciones, vemos que en las áreas de ventas hay muchas más mujeres y el porcentaje que se tiene en áreas de venta es más femenino, digamos, de presencia. Y se cree que es por un tema de que las mujeres son más empáticas, son más sensibles, etcétera, pero vemos también que esos estereotipos, por ejemplo, le generan ahí una barrera a los hombres de ingresar en las áreas de venta o a las mujeres de ser consideradas para desenvolverse en otros puestos. Para comentar algunas otras barreras, por ejemplo, tenemos algunos estudios de la Universidad de Harvard, sobre todo que ha trabajado bastante estos temas, que dice que las mujeres negociamos menos nuestros salarios que los hombres. Incluso se hizo un estudio y se comparó y se vio que el 57% de egresados de universidades en Estados Unidos, ¿no? Porque no hay estudios así acá todavía, al menos difundidos, el 57% de hombres egresados de universidades en Estados Unidos negociaban su salario dentro del primer año de egreso. Y solo el 7% de las mujeres hacían lo mismo. ¿Y qué explicación hay detrás de eso? Justamente lo que conversábamos, es que no es que las mujeres, digamos, tengamos algún gen o algo que nos haga no negociar nuestro sueldo, sino que las mujeres cuando asumen, por ejemplo, posiciones de liderazgo, cuando tienen actitudes más de líderes, de jefas, de ordenar, de mandar, conducir, son vistas negativamente o más negativamente que los hombres. Se dice, y se han hecho también diferentes estudios cambiando el nombre de una mujer o de un hombre en puestos de jefes y preguntándole a las personas si querían trabajar con ellos. Y se decía que la mujer era antipática, que buscaba mandonear, y en los hombres se decía que tenía liderazgo. Entonces, hay una diferente percepción que tenemos sobre cómo debe ser un líder o una lideresa, y que cuando son mujeres tendemos a juzgarlas más negativamente, incluso sin darnos cuenta, que es lo que llamamos los sesgos inconscientes. Entiendo. Entonces, si una mujer negocia su salario con su jefe, se la va a ver como una persona que está, digamos, buscando beneficios personales, que es egoísta, que no está trabajando por la empresa. Y a los hombres, obviamente no siempre, pero son estereotipos que incluso nosotros tenemos muchas veces, se los va a ver como una persona que está buscando trabajar por la empresa, liderar. Hay diferentes valoraciones dependiendo del género que uno tenga, precisamente por lo que se espera de cómo sea una mujer y cómo sea un hombre. Entonces tenemos esas barreras, ¿no? Otras barreras, por ejemplo, que podemos comentar, aparte, digamos, de estas diferencias en las percepciones que influyen en lo que una mujer o un hombre hace, es el trabajo de cuidado. La encuesta nacional de uso del tiempo Eso es tremendo. realizada acá en Perú, que en verdad solamente ha habido una en el 2010, no ha vuelto a haber otra, señala que las mujeres trabajan 8 horas y media más que los hombres a la semana, contando el trabajo dentro de la casa y fuera del hogar. Obviamente esto es un promedio, varía también si vemos a través de diferentes clases sociales, por ejemplo, y es muy importante hacer la diferencia
porque hay diferentes barreras, ¿no? Algunas mujeres se enfrentan más barreras que otras. Entonces, si las mujeres trabajan un día más, una jornada laboral más a la semana que los hombres, contando nuevamente el trabajo de cuidado también, entonces es más difícil que puedan desenvolverse fuera del, digamos, en el trabajo fuera del hogar, en igual manera que los hombres, porque tienen menos tiempo. Mucho se comenta también que los hombres cada vez más están trabajando dentro del hogar. Así es. Apoyando en el cuidado de los hijos, en las tareas domésticas, ¿no? Y todo lo que eso implica. Y es cierto, y creo yo, y creemos en Adecuales, que es un camino a impulsar también la corresponsabilidad familiar. Pero las estadísticas todavía nos muestran lo contrario, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, que a veces, es verdad, los hombres están trabajando más dentro del hogar, pero sigue siendo la mujer la que se encarga de gestionar los temas dentro del hogar, la que está más asociada en las asociaciones de padres de familia en los colegios. Entonces, todo eso es una responsabilidad y carga en horas que influye también en el desempeño fuera del hogar. O la culpa, ¿no? Muchas mujeres todavía, cuando tienen hijos, se sienten culpables a veces de aceptar promociones laborales o ascensos por cómo también las va a percibir la sociedad o ellas mismas se van a sentir respecto de sus roles de ser madres. Entonces, justamente en Adecuales lo que queremos plantear es que esto es un problema no de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres o de organizaciones que están discriminando a propósito. Todo lo contrario. Es un problema que está en la sociedad por los estereotipos, por los roles asignados a mujeres y hombres, por las expectativas que se tienen de mujeres y hombres, y que si somos conscientes de eso, y las organizaciones también, podemos empezar a trabajar para combatirlo y no solamente beneficiar así a las personas, a los trabajadores, trabajadoras, sino como tú mencionabas, esto también trae beneficios para las organizaciones. Cristina, ¿cómo desarmas esas barreras? Bueno, una manera de desarmar esas barreras inicial es darnos cuenta que existen. Por eso, por ejemplo, desde Adecuales tenemos el ranking PAR, que es un diagnóstico que busca que las organizaciones se midan en cómo están en equidad de género. Por ejemplo, que se pregunten cuántas mujeres tienen en posiciones de liderazgo y cuántos hombres. Y muchas veces recién cuando medimos y tenemos que poner y realmente darnos cuenta de nuestra situación en cifras, nos damos cuenta y decimos, en verdad no tengo mujeres en posiciones de liderazgo o tengo muchas menos mujeres en posiciones de liderazgo y desde hace años, por ejemplo. Nos ha pasado a organizaciones que se daban cuenta de eso y decían, ¿qué estamos haciendo que impide que esto cambie? Lo mismo cuando preguntamos en sus capacitaciones, por ejemplo, las capacitaciones que realizan empresas, ¿a cuántas mujeres y a cuántos hombres capacitan? Nos ha pasado con organizaciones que no se daban cuenta que por los horarios que ponían las capacitaciones, iban muchas menos mujeres que hombres. Y cuando cambiaban en los horarios, podían tener una composición más paritaria. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres querían regresar a casa a ver a sus hijos, no podían ir a una capacitación un fin de semana, y eso no pasaba con sus trabajadores hombres. También, por ejemplo, preguntamos brecha salarial, es decir, que pongan el promedio de salario que ganan hombres en determinado nivel y mujeres, y muchas veces ahí aparece la brecha, precisamente por lo que comentábamos. No es algo que haga la empresa conscientemente, pero cuando lo medimos nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, ya podemos tomar acción. De hecho, nos ha pasado que muchas organizaciones, luego de medirse y con este ranking PAR, han tomado acciones y han logrado cambios y beneficios y nos los cuentan, ¿no? Y creo que eso es lo más satisfactorio. ¿Cuáles son esos beneficios? Hablando de beneficios de la equidad, uno primero muy claro es la retención del talento femenino. Si vemos, como hemos conversado, que las mujeres no están llegando a puestos de liderazgo, es porque en el camino está habiendo algo que no está permitiendo a las organizaciones canalizar ese talento femenino. Partiendo que las mujeres y hombres tenemos mismas capacidades, deberíamos llegar en igualdad de términos a los niveles más altos de las organizaciones. Si eso no pasa, en el camino se está perdiendo ese talento. Entonces, cuando las empresas toman conciencia de eso, realizan capacitaciones, realizan, por ejemplo, medidas para flexibilizar vida laboral y vida familiar, entre otras medidas, políticas de género, políticas de promoción de la equidad, un comité de diversidad, entonces el talento femenino es retenido en una mayor proporción porque se estaba perdiendo. Entiendo. Otro beneficio, por ejemplo, que podemos comentar es la diversidad en los tipos de liderazgo y cómo eso influye en un mejor gobierno corporativo y en innovación. Si tenemos una mayor diversidad de perspectivas en una junta directiva, por ejemplo, o en determinadas gerencias o en áreas mismas, vamos a tener
mayor diversidad en ser creativos, en proponer y en cómo finalmente conducimos la organización. Entiendo. Entonces, tener mujeres y hombres ayuda a esa mayor diversidad. Tener personas de diferentes edades también, personas de diferentes culturas, por ejemplo, también, porque tenemos diferentes perspectivas e incluso eso permite, por ejemplo, nos ha pasado con organizaciones, saber cómo hablarle también a su público, que finalmente también es diverso, ¿no? Te entiendo. Ahora, está demostrado cuantitativamente que el hecho de tener una política laboral paritaria dentro de mi organización, digamos, más allá de todo lo que has mencionado, un buen clima laboral, la posibilidad de la diversidad, la posibilidad, ¿no?, de conocer mucho a tu consumidor, porque dentro de la organización ya somos diferentes y tal. ¿Has podido medir en concreto, de año a año, cuánto ganó una empresa más, cuánto dinero más hizo por desarrollar esas políticas? Necesito que me lo contestes después de la pausa. Okay. ¿De acuerdo? Cristina, gracias por estar con nosotros. Corte y seguimos conversando con Cristina Balega de AEQUALES. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de género, estamos hablando de justicia. Regresamos en un instante. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cristina Balega nos acompaña, ella es de AEQUALES, una organización que promueve el empoderamiento laboral de las mujeres para que puedan alcanzar mejores puestos, para que de alguna manera entren a los directorios y pugnen por tener puestos de liderazgo, en fin, por todo lo que la mujer puede hacer en el ámbito laboral. Cristina, nos habíamos quedado antes de irnos a la pausa en demostrarle a los gerentes que es una buena idea ser paritarios en tema laboral. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, de hecho es una pregunta que se nos hace mucho también. Hay un estudio de Catalyst, que es una organización del 2004, realizado nuevamente no en el contexto peruano, ¿no? En el contexto peruano todavía no hay un estudio directo, pero que separó a empresas en 3 grupos para medir, dependiendo a las personas que tenían en su directorio, cómo era su rendimiento financiero. Uh-huh. ¿Y qué encontró? Que las empresas que tenían de 2 a 3 mujeres en directorio tenían un 26% más de retorno en la inversión. Ahora. ¿Cuánto? 26%. ¿Eso 26%. Así de claro, medido? Así de claro, medido. De hecho, está el estudio, se los podemos también pasar. Es un estudio de Catalyst del 2004, lo puede buscar cualquier persona en internet. Y ahora, ¿por qué se da, no? ¿Y qué es lo que dice Catalyst de por qué esto ocurre? No es porque las mujeres manejen mejor el dinero, es precisamente por lo que conversábamos. Tener una diversidad de personas en un mismo grupo liderando una organización permite darnos cuenta que si tenemos la misma perspectiva, que si todos tenemos la misma perspectiva de cosas que no nos damos cuenta, desde cómo nos acercamos al cliente, desde cómo desarrollamos un producto y en las diferentes etapas de la cadena de valor. Entonces, también sería, por ejemplo, interesante hacer ese diagnóstico o esa prueba acá en Perú y medir también otras variables, ¿no? No solamente mujeres y hombres, sino también, como conversábamos, qué pasa cuando tenemos una diversidad de personas en edades. Evidentemente, el enfoque, la aproximación, la forma de ver el mundo y de ver un negocio es distinta. Y de hecho eso es algo que muchas organizaciones ya están trabajando acá en Perú también, ¿no? Tenemos muchas empresas y entidades públicas que están trabajando estos temas, que tienen comités de equidad de género, que son conscientes de cuando buscan una persona que ingrese a trabajar en la organización, de tener una diversidad de perfiles. Porque la diversidad no solamente es necesaria e importante en un país como el nuestro para, digamos, ser democráticos e impulsar la justicia, sino también para el propio, negocio, porque eso permite que haya un desarrollo mejor y con más perspectivas, ¿no? Quienes cuestionan posición como las tuyas, Cristina, alegan que quien debería estar en el directorio deberían ser los mejores, más allá de si son hombres o si son mujeres. De pronto puedes tener un directorio mayoritariamente femenino, ¿no es cierto? Porque en términos de competencias ellas demostraron más. Pero lo que no entienden, y quisiera que volvamos a ello, si tú me lo permites, Cristina, es el uso del tiempo de hombres y mujeres. Es que no es lo mismo. Es que cuando hay que ir a recoger a los chicos al colegio, cuando hay que ocuparse de sus actividades extraescolares, cuando hay que acompañarlos en las tardes, resulta que las mujeres están ahí y los hombres están en otra cosa, están trabajando, están fuera del hogar. Esas horas son horas que podría invertir una mujer en su empoderamiento laboral. De eso estamos hablando, pero ¿por qué es tan difícil de entender? Sí, bueno, una de las cuestiones que nosotros encontramos en dificultad de transmitir este mensaje es porque existe esta idea, es verdad que todos somos iguales,
pero todos deberíamos ser iguales. Muchas veces no somos iguales. Y eso no nos damos cuenta y creemos que hay una falsa igualdad o falsa neutralidad, ¿no? En decir que todos somos iguales, que hombres y mujeres participamos igual de las labores domésticas, que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades en sociedad. Pero si nos preguntamos nosotros, por ejemplo, ¿cómo criamos a veces a niños y niñas? ¿Por qué hay juguetes diferentes? ¿Por qué hay ropas diferentes? ¿Por qué cuando tenemos un bebé varón le decimos mi campeón, qué valiente, y una niña bebé le decimos mi princesita? No es que esté mal, pero es que estamos criando personas diferentes. Estamos teniendo estereotipos sobre cómo es una mujer, cómo es un hombre. A las mujeres las asociamos como madres, preocupadas por sus hijos. A los hombres cada vez más. Pero creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que hay diferencias que estamos construyendo respecto de qué es un hombre y qué es una mujer. Entonces, esas diferencias van a hacer que tengamos oportunidades y expectativas distintas que cumplir. Y es por eso que en el mundo laboral, en el mundo público o en el mundo de los puestos gerenciales, muchas veces tenemos más asociados características que le hemos asignado a los hombres, consideradas como masculinas. La racionalidad, el liderazgo, la no sensibilidad, por ejemplo. Evidentemente las mujeres también podemos ser eso, y muchas mujeres son el claro ejemplo de eso. Pero justamente estas barreras y estos estereotipos existen. No es que nosotros y que todas las personas quieran mantenerlas, pero si nos damos cuenta y aceptamos que existen, podemos empezar a cambiarlo desde nuestra organización, a ver que hay ciertos estereotipos, que hay ciertas labores que a veces no se las asignamos a mujeres o no se las asignamos a hombres, y preguntarnos por qué, o qué pasaría si hiciéramos lo contrario, y si fuéramos más diversos y si promoviéramos otro tipo de labores y características, ¿no? Entonces creo yo que la respuesta va por ahí. No es que cada persona quiera tratar distinto a hombres y mujeres, sino que hay expectativas, roles, estereotipos que existen y que no nos damos cuenta de que muchas veces impactan fuertemente en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, tanto en el acceso al trabajo, como en acceder a puestos de liderazgo, como en cómo pagamos y en los salarios, como incluso también en la distribución de los puestos dentro del trabajo, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Me has hablado de directorios, por lo tanto, he percibido desde el comienzo, o he asignado desde el comienzo esta conversación a sectores medios y medios altos. ¿Tu análisis es transversal también en los sectores medios, bajos y bajos? De hecho, es un punto muy importante. Nosotros creemos que es fundamental tener un enfoque interseccional. Es decir, partir también de que dentro del mismo colectivo de mujeres hay muchas diferencias y hay diferentes barreras que enfrentamos y diferentes oportunidades que tenemos. Es por eso que si bien nosotras trabajamos el tema de acceso a directorios o puestos de liderazgo, también trabajamos, por ejemplo, liderazgos femeninos diversos, capacitaciones y temas de acceso al empleo mismo, ¿no? Entonces, es importante no universalizar y darnos cuenta que, sobre todo en un país como el nuestro, dependiendo de la clase social o el acceso a la educación, van a haber barreras diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de capacitaciones desarrolla? ¿Cómo las enfoca? Ponme un ejemplo, Cristina, para entenderte claramente. AECUALES tiene un proyecto que se llama El Camino a la Equidad. Cuando trabajamos con una organización, lo primero que creemos fundamental es, como mencionábamos, medirnos y diagnósticos, ¿no? Saber cómo estamos. Entonces, por ejemplo, AECUALES realiza focus groups dentro de organizaciones con los mismos trabajadores y trabajadoras para saber sus percepciones. Crea, por ejemplo, políticas de equidad de género y diversidad en codiseño con la organización. También políticas de equidad y comités de equidad de género y diversidad, pero también realizamos charlas o talleres o capacitaciones en liderazgo femenino, en barreras internas y externas que enfrentan mujeres y hombres en el trabajo, en estereotipos de género, en masculinidades diversas, es decir, también viendo la forma como los estereotipos pueden afectar a los hombres trabajadores, ¿no? Pero sobre todo lo que buscamos bastante es trabajar en codiseño con la organización. Interesante. Y de hecho no quisiera dejar de comentar un proyecto que tenemos que es el Ranking PAR, el ranking de equidad de género en las organizaciones, que es un ranking gratuito. Cualquier organización puede participar. De hecho, ahorita estamos en la etapa previa a la premiación, donde las organizaciones, entidades privadas y públicas responden un cuestionario con preguntas como las que hemos conversado ahora, ¿no? De cultura organizacional, gestión de talentos, si tienen objetivos que promueven la equidad o no.
Y finalmente, luego de nosotros evaluar esa información, premiamos a las 10 organizaciones más equitativas en género, es decir, que han obtenido el puntaje más alto por promover equidad de género dentro de su organización, pero además a cada organización participante nos reunimos con ella y le mostramos sus resultados y les damos algunas recomendaciones en cómo podrían promover la equidad dentro de su organización y también en cómo ello los beneficiaría como organización. De acuerdo. Porque sabemos que nos falta mucho en las organizaciones de acá, no porque no querramos, sino porque son temas que no han sido tan tocados y que muchas de ellas tienen la iniciativa y buscan también mejorar y cambiar, ¿no? Para establecer ese ranking, el instrumento que utilizan de medición, ¿lo han construido ustedes, Cristina, o ha sido tomado de otros modelos? La metodología del ranking la ha construido Adecuales en base a la metodología de la ONU, ¿no? La ONU tiene también un diagnóstico de medición que de hecho está disponible en línea también gratuitamente para cualquier organización. Entonces hemos tomado esa metodología como base, pero la hemos adaptado también al contexto peruano, ¿no? Uh-huh. De hecho, me gustaría invitarlas a todos los que escuchan al evento de premiación. ¿Cuándo es? Que es el 19 de julio, de 8 a 10 de la mañana en el auditorio de la Universidad del Pacífico, donde no solamente se va a premiar, sino que se van a mostrar los resultados generales que nos ha dado el ranking. Interesante. Han participado 141 organizaciones peruanas, entonces los resultados que tenemos van a mostrar un poco exploratoriamente y de manera indicativa cómo estamos a nivel nacional. De acuerdo. Cristina, cuando ustedes conversan de esto con mujeres, las mujeres son conscientes que también son ellas importante correa de transmisión para colocar estereotipos de género. ¿Se dan cuenta que lo están haciendo o es muy sutil? No, sí, de hecho muchas mujeres también somos conscientes que estamos partícipes en esta sociedad que construye los estereotipos y que nosotras mismas también somos agentes reproductores, pero también lo que nos parece importante decir es que muchas veces las personas dicen, pero bueno, si se criaron hombres machistas fue porque sus madres los criaron. Y hay que darnos cuenta que si bien las madres o las mujeres somos un agente que reproduce estereotipos también como los hombres y cualquier persona, son también los medios de comunicación, las instituciones, la educación, que también están ahí. Entonces, muchas veces uno dentro del hogar, por ejemplo, puede querer criar sin estereotipos de género, pero salimos a los medios de comunicación, a la televisión o a los colegios y nos enfrentamos con esa realidad también, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en las mujeres es que sí, también son conscientes que reproducen estos estereotipos, pero también vemos mucho que hay mujeres que dicen, eso ya pasó y fue antes y ahora estamos en igualdad de condiciones. Y lo dicen porque no quieren victimizarse, no quieren decir, yo por ser mujer pobrecita me corresponde una cuota o una política. Y ahí lo que es importante darnos cuenta es que no trabajamos solo para mujeres, no es que la mujer sea la víctima, trabajamos para mujeres y hombres, relacionarnos distinto y cómo finalmente la equidad nos beneficia a todos y a todas, pero también darnos cuenta que a veces una mujer puede no haber sentido que ha enfrentado barreras, pero eso no significa que muchas otras mujeres no enfrenten barreras, ¿no? Entonces también es importante reflexionar sobre ello. Y la que dice que no enfrentó barreras quizás no se ha dado cuenta de las que tuvo, pero encontró otros mecanismos para poder sortearla, digamos, ¿no es cierto? Porque claro, esas mamás a las que criticamos tanto, ¿con qué herramientas iban a zafarse de esa mirada patriarcal tan fuerte en la que se educaron, ¿no? Claro, por supuesto, y de hecho incluso lidiar con barreras a nivel también personal y psicológico es difícil, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando uno sortea estas barreras como puede, también es un logro y es un mérito. Absolutamente. Pero eso no significa que las barreras tengan que mantenerse ahí para las que vienen, ¿no? Y para sortear barreras es bueno tener aliados, y esos aliados son los hombres que deberían replantear y repensar su masculinidad también, dicho sea de paso. Y que Cristina, te propongo que conversemos eso en otro momento. Por supuesto, Muchísimas gracias. No, encantadísimo de haberte tenido aquí en el programa, de haber conversado, y estaremos pendientes de ese ranking y de esos resultados. De verdad, porque creo que puede ser interesante estar atentos a esa medición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, con Cristina Balega y con Adecuales le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros en Espacio de Gestión.